Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer y un gusto tenerlos aquí con nosotros este día, ¿no? Está el doctor Daniel Eduardo Álvarez Amado, ¿no? Él es adscrito al Departamento de Neurología y nuestro experto en todo el desarrollo del área del lenguaje. Y el doctor Juan Carlos García Beristain, también adscrito al Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México y experto en todo lo que tiene que ver con neuroinmunología y las respuestas. Nosotros el día de hoy lo que queremos es hablar sobre la experiencia con la neuromodulación en pacientes con problemas de neurodesarrollo. Esto que hemos venido trabajando ya en los últimos 6 meses, ¿no? Y que a pesar de la pandemia y las implicaciones que ha tenido un poco en el desarrollo de los protocolos que hemos venido estableciendo, pues poder compartir con ustedes algo de la experiencia en niños que si bien hay algo descrito a nivel mundial, pues todavía hay como áreas muy interesantes que queremos compartir con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, la idea es que hablemos un poco de lo que hemos venido haciendo, cómo funciona la neuromodulación y sobre eso vamos a ir hablando. Entonces, primero empezará el doctor Daniel Eduardo Álvarez sobre el marco teórico, luego el doctor Juan Carlos García Berenstein sobre la experiencia que tenemos en la nueva estimulación y al final contestaremos, voy a hablar un poco de las experiencias que hemos tenido con el uso de nuestros pacientes y que podamos abrir para preguntas y respuestas y tener una hora de conversación. Entonces, sin más preámbulo, por favor, Dani. Muy bien, entonces en esta primera parte, mucho gusto, buenos días a todos. Vamos a hablar de qué es, básicamente, qué es la estimulación transcraneal. Y pues, la pregunta que nos hacemos todos siempre cuando escuchamos el término es, bueno, ¿es seguro? ¿Y cuál es la evidencia y hacia dónde nos dirige? Entonces, como importantes, tenemos que la técnica de estimulación cerebral son un conjunto de herramientas de neuromodulación en el comportamiento. Perdón, las técnicas de estimulación cerebral es un herramientas que utilizamos para modular. Entre las dos principales está la estimulación magnética transcraneal y la estimulación transcraneal por corriente directa. Entonces, el día de hoy, pues solo saber que la estimulación transcraneal se basa en la aplicación de un campo magnético. Un campo magnético estimula impulsos de corriente eléctrica, pero es distinta realmente a la estimulación por corriente directa. Entonces, cuando hablamos de estimulación transcraneal de corriente continua, estamos hablando de una estimulación que se va a dar a través de dos componentes importantes que van a aplicar una corriente. Esa corriente comúnmente va de 1 a 2 microamperes y a través de unos electrodos que se colocan en la piel, como podemos ver acá en la figura, ¿no? Entonces tenemos esas áreas del cerebro que van a recibir la corriente son específicas dependiendo de qué es lo que deseamos o las áreas cerebrales que deseamos estimular. Entonces la corriente pasa a un ánodo que es cargado positivamente y un cátodo que es cargado negativamente. Y esto provoca una modulación por debajo del umbral de la excitabilidad. Entonces es importante saber que no se va a producir un potencial de acción. No es suficientemente alta la corriente eléctrica que vamos a producir como para producir una despolarización. Entonces, esta modulación depende tanto de la polaridad, que consiste en el cambio de la despolarización, es decir, de la excitación después de la estimulación anódica o hacia la hiperpolarización, es decir, inhibición después de la estimulación catódica. Entonces, la estimulación transcraneal la podemos colocar utilizando el mismo sistema 10-20 que utilizamos para electroencefalograma y vamos a tener entonces un cátodo que va a hacer una acción y un ánodo, ¿no? Y vamos a tener un aparato que nos va a permitir establecer cuál es la fuerza que queremos establecer de la corriente y cuál es el voltaje, cuánto tiempo va a ser y en qué tanto tiempo se va a ir produciendo la estimulación. Y dependiendo de cuál sea las áreas que deseamos estimular, dónde vamos a colocar los electrodos. Entonces, la historia de la estimulación transcranial de corriente continua pues es muy antigua, más o menos desde el siglo pasado ya se estaba utilizando básicamente tres corrientes, el electroslip, la electroanestesia y la terapia por electroestimulación, que era la que en algún momento dado inclusive se volvió infame por los usos que pudo haberse utilizado, pero ha variado mucho la forma que se ha utilizado o ha variado la forma que se ha implementado esta estimulación hasta años recientes, donde ya de forma temprana, a partir más o menos de los 80s, 90s,
que ya se va utilizando específicamente esta técnica y que la evidencia se ha ido acumulando a través de los años, a tal grado de que ya tenemos, por ejemplo, en adultos, perdón, ya tenemos suficiente evidencia para que en algunas patologías ya podamos hablar de una estimulación transcraneal que sí pueden establecerse ciertas recomendaciones de su uso, por ejemplo, en las fibromialgias o en la depresión. Pero otras patologías que aunque hay varios estudios que han demostrado algún grado de evidencia clínica de su probable utilización, no necesariamente se recomiendan. Y entonces, siempre la pregunta acerca de la seguridad es, bueno, ¿qué variables son las que debemos de considerar cuando hablamos de seguridad? Pues obviamente están las características de la población como la edad en el caso de pediatría, pero también es cuáles son los parámetros que estamos utilizando, qué tipo de corriente, en dónde estamos colocando los electrodos y qué tan alta es la corriente y el tiempo. Y esto va a permitirnos establecer qué tan seguro o no seguro es la estimulación. Ya para 2014 se hablaba de que había que tener precaución, hablando principalmente de 4 problemas, que había cierta falta de conocimiento sobre los efectos del tratamiento, sobre los efectos secundarios, que no habían pautas claras de la dosificación y que no habían realmente estudios en niños, pero eso fue en el 2014, ¿no? Realmente las cosas han cambiado, ya hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que dependiendo del grosor a través de la edad, va a ser la densidad de corriente que va a recibir los niños y los adolescentes y que obviamente eso va a variar dependiendo de la edad. Y que esto nos ha permitido establecer cuáles son las guías de seguridad y cuáles son los parámetros que podemos utilizar en pediatría. Y sabemos que al final el efecto a largo plazo de la estimulación es a través de los cambios de la potencialización a largo plazo, el LTP, que es lo que va a producir que haya una cantidad mayor de receptores AMPA y que esa estimulación como constante por periodos cortos es la que nos permite tener el efecto. Entonces, realmente ya sabemos cuál es el mecanismo, ya hay suficientes estudios y mucho ha cambiado desde que se publicó o desde que Davis estableció esos 4 parámetros, a tal grado que hablamos de básicamente varios grupos en donde sí se cuenta con suficiente grado de evidencia. Uno es en la parálisis cerebral y las distonías, algunos movimientos anormales. En la epilepsia, que todavía es controversial, la mayoría de estudios tienen como efectos contradictorios. En el trastorno del espectro autista, en la dislexia y en el TDA y algunos otros trastornos psiquiátricos. Son como los principales grupos que se han estudiado en pediatría y que nos han mostrado cierto grado de evidencia. Y hablando específicamente de qué efectos adversos son los que han demostrado esta evidencia, pues el más común son efectos muy leves en el sitio donde se coloca la estimulación. El más común es hormigueo, picor, un leve enrojecimiento en algunos casos, incomodidad o una sensación de ardor. Y estos son efectos muy poco comunes: dolor de cabeza, náusea, pequeñas ampollas, nerviosismo, sentirse sonoliento o despierto. Y raramente, y realmente no hay en la bibliografía algún efecto adverso realmente grave que comprometa la vida del paciente, y que en general lo que nos dice es las revisiones sistémicas y la evidencia de todos los estudios es que el tratamiento es seguro, tolerable y aceptable en niños y adolescentes, comúnmente en sesiones de 20 minutos y hasta 2 microamperes. Y entonces empezamos allá a encontrar estudios que en algún momento dado, dependiendo de cuál sea la patología, podemos encontrar ciertas contradicciones. Por ejemplo, en este estudio encontramos de que sí hay evidencia pre-post en el CARS, pero cuando vemos la evidencia o el pre-post en el sham o en el placebo, vemos de que también se encontró mejoría. Entonces tenemos como estas contradicciones que todavía no nos dejan establecer, por lo menos en el trastorno del espectro autista y en algunas otras patologías en pediatría, una evidencia clara de que tiene un efecto. Pero específicamente hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ya hay metaanálisis lo suficientemente grandes que han demostrado que hay un efecto lo suficientemente alto, por ejemplo, en el control inhibitorio, ¿no? Entonces, esa ya no es un tal vez, un puede ser, no, son estudios
de metaanálisis con varios estudios donde el efecto es lo suficientemente alto, donde sí se considera de que hay un efecto de la estimulación transcranial en el control inhibitorio. Y dependiendo de qué vayamos a evaluar, vamos a ver que los estudios toman distintos parámetros clínicos para demostrar que existe o no algún grado de mejoría. Por ejemplo, si utilizamos el constructo de memoria de trabajo, también hay cierto grado de evidencia, pero no en todos los estudios, de que hay un efecto de la estimulación transcranial. Y en general, hablando de síntoma como un todo, los estudios sí han demostrado, como podemos ver por acá, que existe, dependiendo de dónde pongamos el cátodo y dependiendo del área, efectos positivos en la mejoría de los síntomas como un todo, ¿no? Y que podemos encontrar que si nosotros vamos a buscar evidencia de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, en adultos, acá en esta tabla se puede ver muy bien que el efecto realmente no es lo suficientemente alto, contrario al efecto en niños. Como pueden ver en la porción de abajo, el efecto como un todo sí es lo suficientemente alto. Entonces pareciera, y lo que nos está diciendo la evidencia es de que dentro de más, de que si logramos hacer este tipo de estimulación en pacientes en donde, entre comillas, es más plástico el cerebro, vamos a encontrar más efecto de lo que se está reportando en los adultos. Entonces, como les decía, sí hay un efecto tanto en atención, en la hiperactividad como en la impulsividad. Entonces es importante considerar de que la evidencia, hablando específicamente de seguridad y en trastorno de déficit de atención, es lo suficientemente alto como para poder considerarlo una opción terapéutica. Y que la opinión en general de las poblaciones en este estudio de 32 pacientes es que los pacientes sí se sienten motivados y los papás a querer buscar alternativas del medicamento. Y obviamente nosotros hemos concebido esta terapia como una terapia coadyuvante, no como un sustituto, ¿no? Al final, sí hay un grupo de pacientes que son farmacoresistentes tanto a las opciones terapéuticas estimulantes que hay en el mercado y consideramos de que este grupo de pacientes, que es justamente el que nosotros decidimos estudiar, es el que principalmente se puede beneficiar de la utilización de este tipo de terapia. Entonces, lo que nos propusimos hacer es pacientes que fueran resistentes al tratamiento de estimulante y no estimulante, hacer una aleatorización para poder llevar un seguimiento y poder de esta forma establecer ya con nuestros pacientes cuál es el grado de efecto que podemos llegar a encontrar. Entonces los dejo con el doctor Juan Carlos para que siga con la segunda parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Espero que vaya siendo de su interés este tema, que evidentemente es relevante en esta búsqueda de poder ofrecer opciones no farmacológicas en todos los casos para pacientes con trastornos del neurodesarrollo y que evidentemente es importante, ¿no? Para poder también ofertar ese tipo de tratamientos a los padres, que ellos también están en esa búsqueda, ¿no? De que no todo siempre sea a través de fármaco. Voy a platicar un poquito, ya más enfocado en la parte de la aplicación clínica de la estimulación transcranial por corriente directa. Y como lo decía Daniel, es una técnica neuromoduladora. Esto va a ser muy importante. No vamos a hablar de estimulación, sino vamos a hablar de neuromodulación. En este sentido, no invasivo, porque ya lo vieron. Ahorita veremos algunos diagramas mucho más específicos de cómo se coloca los electrodos para poder llevar a cabo la estimulación. Y nos va a servir para modificar la actividad cerebral cortical sin afectar esta actividad eléctrica. Por lo tanto, el riesgo de efectos adversos es muy limitado. Del mismo modo, nos puede ayudar para inducir cambios en el comportamiento, lo cual puede ser medible, sobre todo en compañía y en sinergia de nuestros compañeros psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos y terapistas, terapeutas que nos apoyan en la intervención en cada uno de los casos para cada paciente. La administración de la estimulación transcraneal implica la aplicación de corrientes eléctricas de baja intensidad a través de electrodo de superficie, como lo vieron con Daniel, colocado sobre el cuero cabelludo. Hay un electrodo que vamos a utilizar para estimular. Dicho electrodo lo conocemos como electrodo activo o una estimulación anódica, y tenemos otro electrodo que nos va a ayudar a inhibir, ¿sí? En este caso lo vamos a conocer como estimulación catódica o negativa. Entonces, en ese sentido, tenemos dos opciones. Una es o estimulamos o la otra es inhibir. Y eso es muy importante porque depende en gran medida de la fisiología y la neurobiología de cada uno de los trastornos del comportamiento, del neurodesarrollo que estemos interesados nosotros en poder brindar atención.
A menudo se conceptualiza, perdón, como una terapia neuromoduladora, como se los decía, en lugar de neuroestimuladora. Y es que no genera potenciales de acción. Es decir, la cantidad de corriente que el equipo está mandando, por decirlo de alguna manera, a la corteza cerebral no es tan grande como para llegar a un potencial de acción. Sin embargo, es continua, lo cual es digamos, la característica primordial de este tipo de intervención. Tenemos una corriente continua que nos va a ayudar a neuromodular. Si bien no va a lograr estimular hasta un potencial de acción, esta corriente de manera continua evidentemente nos dará cambios principalmente en lo que iremos observando. De lo anterior es que la terapia debe combinarse con terapia logopédica. Esto es para tener un efecto terapéutico como una habilidad específica. ¿Eso qué significa? Nosotros conectamos a los niños, veremos por ahí algunas imágenes, y les brindamos la posibilidad de que mientras estén recibiendo la estimulación por corriente eléctrica, estén realizando algún tipo de actividad, que puede ser el estar con su pedagogo, el estar armando un rompecabezas, el estar realizando un poco de lectura, el estar realizando actividades que realmente le permitan enfocarse un poquito, de sensibilizar a las áreas, en este caso frontales, que nos interesan mucho, pero depende mucho, por ejemplo, en el lenguaje, donde Daniel es realmente un especialista, por ejemplo, con las áreas temporales, frontotemporales. Entonces, depende un poquito para qué lo estemos buscando, el tipo de estimulación logopédica que vamos a llevar a cabo. Entonces, si estamos buscando que mejore la situación del lenguaje, evidentemente puede recibir un poco de estimulación sobre el lenguaje. Si estamos buscando alteraciones específicas en el aprendizaje, como sería la lectoescritura, buscaremos entonces que reciba este tipo de estimulación mientras está leyendo a lo mejor un cuento de su preferencia. Hemos visto que en personas sanas la estimulación transcraneal puede mejorar la fluidez verbal y la velocidad verbal también. ¿Esto qué implica? Que ahorita, como lo platicaremos con el maestro Barragán, hemos visto una serie de elementos muy interesantes en cada uno de los pacientes, donde vemos mejoría evidentemente para lo que nosotros intentamos aplicar, principalmente para déficit de atención, pero también asociamos mejoría en otras áreas comórbidas que tienen estos pacientes, como serían algunos problemas de lenguaje. Por lo tanto, creo que se abre un buen campo y una oportunidad del manejo de pacientes con trastornos de lenguaje, del desarrollo del lenguaje, a través de estimulación por corriente directa, junto con su terapia de lenguaje, ¿no? O sea, de manera adyuvante, que es muy interesante y lo platicaremos más adelante. Quiero enseñarles, este es un video. Así es como lo colocamos. Tenemos un cátodo y un ánodo, se colocan prácticamente en la superficie de la cabeza. Ahorita lo van a ver en físico el gorrito, y vean la estimulación, cómo está bien concentrada en este caso, en las regiones frontales, prefrontales, ¿sí? En este diagrama. Vemos cómo lo verde son las regiones mucho más estimuladas, pero vemos cómo esa estimulación alcanza a llegar prácticamente al polo frontal. Es muy interesante porque mantiene el resto del cerebro prácticamente sin estimularse, y entonces solamente recibirá estimulación el área cerebral que nosotros preseleccionemos y donde decidamos colocar ya sea la estimulación catódica o anódica. Como datos generales, existen muchos estudios, ya lo comentaba Daniel, que nos permiten decir que este tipo de corriente es una corriente segura y que es poco probable que esta corriente pudiera tener un efecto lineal como tal para lograr una tasa de activación de tipo neuronal. Ya lo veíamos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, no se ha observado ningún impacto en los picos neurales o bien en el potencial de membrana, a menos que se utilizaran gradientes muy altos, lo cual los equipos que normalmente utilizamos no nos lo permiten y se quedan entre 1 y 2 miliamperes, como lo comentaba Daniel, y que permite que la estimulación sea totalmente segura. Por lo general, estas corrientes no se utilizan para este tipo de estimulación. Se ha realizado, evidentemente, en estudios en humanos, se han colocado de manera intraoperatoria y se ha permitido ver precisamente qué nivel de corriente podría generar picos muy altos que realmente influyeran sobre las tasas de activación neuronal. Pero en este caso es totalmente seguro porque no rebasa estos umbrales. Esos registros se obtuvieron en electrodos intracraneales, como los comentaban, en estimulación transcraneal, corriente alterna, en individuos que estaban siendo sometidos a tratamiento quirúrgico para epilepsia. En esos pacientes, evidentemente, no cuentas con lo que sería el cráneo, con esa barrera anatómica, y entonces lo que se logró hacer es colocar corriente directamente en la corteza cerebral, y entonces darse cuenta qué nivel de corriente podría, ¿no?, evocar un potencial de acción. De esta manera, sabemos que la corriente utilizada, como se los vuelvo a repetir, es totalmente segura. Y podemos ver, como viene en el cuadro verde,
que están ustedes observando, que prácticamente en el caso de la estimulación transcraneal por corriente directa, vemos que puede llegar hasta 0.4 milivolts para una estimulación de 1 miliamper y hasta 0.8 milivolts para una estimulación de 2 miliamperes, que es prácticamente la estimulación máxima que logramos proporcionar o estimular nosotros. Por lo tanto, les repito, totalmente seguro para el uso principalmente en nuestros pacientes pediátricos. Ese es un diagrama, ya lo comentó Daniel en alguno de los que presento y ahorita lo veremos en fotos, pero vean, 2 cables, un dispositivo, este dispositivo funciona con baterías convencionales. Si se dan cuenta, lo más que nos puede proporcionar son 2 miliamperes y es lo que nosotros utilizamos normalmente. ¿Cómo lo administramos? Principalmente se preselecciona la región. En este caso, hemos seleccionado para los pacientes que hemos trabajado las regiones frontales, prefrontales, entendiendo el proceso neurobiológico en trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y hemos decidido el proporcionar sesiones de 30 minutos diarias o bien ajustar a 30 minutos con un descanso de 30 minutos y otros 30 minutos de sesión. Eso depende mucho de las posibilidades que tengan los pacientes de acudir a la unidad para poder ser conectados al dispositivo. Es un dispositivo que llega a ser tan amigable y de tan fácil uso que incluso se podría aplicar estando en casa, pero evidentemente dentro del proceso y de los equipos disponibles que tenemos, los pacientes tienen que acudir con nosotros a la unidad. Entonces son 30 minutos de estimulación al día por 2 semanas, o bien les proporcionamos prácticamente lo que sería una estimulación de 30 minutos, 30 de descanso, otros 30 minutos prácticamente por 1 semana y media. Esa es una de nuestras chaparritas tratada aquí en el hospital. Vemos cómo se coloca el gorrito. El gorrito es muy sencillo de colocar, es muy amigable, no lastima, no genera ninguna molestia. Tiene unos colchonetes, como se alcanza a ver en esta parte, esos colchoncitos amarillos que se mojan en solución fisiológica con el fin de poder tener una buena conductibilidad. Pero fuera de eso, la verdad es que bastante amigable. Se coloca el gorrito, el dispositivo se cuelga en el cuello del paciente, lo trae colgando y eso le permite a esta pequeñita y al resto de los pacientes que hemos evaluado el poder realizar algún tipo de actividad, como lo comentábamos. Por lo regular, acá en la unidad lo que se les pide es que traigan un cuento, traigan rompecabezas, traigan algún juego de mesa. Depende mucho de esta colaboración que tenemos en conjunto con el Departamento de Psicología, Neuropsicología, quienes también nos van orientando en el tipo de actividad que irá desarrollando durante el proceso de su estimulación. Dentro del montaje, esto es muy importante porque entonces tenemos ya lo que sería el cátodo y el ánodo, pero hay muchos estudios que nos hablan de cómo se van montando y las áreas donde precisamente deberíamos de permitir una mejor potencialización del efecto de estimulación eléctrica. En este estudio realizado por Chase, examinó el impacto de factores metodológicos como el uso evidentemente de un cátodo incluso extracraneal, en ese momento colocándolo en el hombro. Esos estudios produjeron un tamaño de efecto más grande y consistente que los estudios de un cátodo craneal, como lo pueden ver, que es lo que se utiliza al final de cuentas, compatible con el estudio de Fisher en la medida en que ilustra la importancia de una ubicación precisa del cátodo. Ya como vimos nosotros en el diagrama, vemos cómo lograr tener el cátodo y el ánodo en una región frontal prácticamente limita la estimulación a la región anterior del cerebro sin molestar o sin estimular al resto de la región, lo cual es muy interesante. Diferentes regiones neurales pueden responder de manera diferente a la estimulación debido a diferencias funcionales y anatómicas entre las regiones. Por eso comentamos, importante conocer el proceso neurobiológico de cada una de las entidades del neurodesarrollo que pretendemos manejar con el fin de poder brindar una estimulación en el lugar preciso, en el momento preciso y la cantidad precisa con el fin de ir observando las mejoras en cada uno de los pacientes. Los umbrales de discriminación de movimiento pueden ser modulados por estimulación anódica y catódica a través de mecanismos psicofisiológicos, como lo comentamos, y con esta intervención a la par que se hace con psicología. La evidencia actual sugiere que la estimulación puede tener una influencia más selectiva que un simple aumento del rendimiento en tareas cognitivas, y lo platicaremos más adelante en esta pequeña discusión. Simons Mayer y sus colegas realizaron un metaanálisis de 35 estudios que examinaron una variedad de tareas cognitivas que involucran fases de estudio y memoria en dominios matemáticos y de lenguaje. Esto es muy importante porque lo verán más adelante, me parece que hay una diapositiva donde dice
que basta con una sola sesión de estimulación eléctrica para que logremos empezar a estimular ciertas áreas cerebrales con el fin de mejorar principalmente los procesos de lenguaje y de habilidad matemática, lo cual es muy específico para aquellos pacientes que pudieran tener algunos trastornos del aprendizaje. Este patrón puede ayudar a actualizar y a mantener aspectos de la representación de la tarea en circuitos neuronales relevantes, como sería el mantenimiento de objetivos tan buscado en nuestros pacientes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en lugar de un simple refuerzo de la función neuronal para mejorar el rendimiento durante la prueba. Es decir, lo que se pretende a través de la estimulación eléctrica es dar el estímulo en ese momento, reforzar con la terapia psicológica, evidentemente, no soltar el proceso terapéutico, pero que a final de cuentas, a través del estímulo eléctrico que se le está brindando al pequeño, lograr objetivos a largo plazo que le permitan ir mejorando en cada una de las condiciones y comorbilidades inherentes a su proceso de neurodesarrollo. Otros análisis más centrados en el lóbulo frontal que nos interesa mucho, llega a una conclusión similar con respecto al impacto de la estimulación en las funciones relacionadas con el mantenimiento de objetivos en lugar de la inhibición o el cambio, al igual que otro metaanálisis más centrado en el entrenamiento de la memoria de trabajo. Si se dan cuenta, prácticamente gran parte de los trabajos que se han realizado con la estimulación eléctrica van encaminados a la mejora de procesos ejecutivos, que es muy interesante en cada uno de los pacientes que nosotros tratamos, porque es un reto bien significativo. De repente, el tratamiento farmacológico nos ayuda muchísimo a mejorar la parte a lo mejor hiperactiva, nos ayuda a mejorar el proceso discretamente de memoria de trabajo, o mejorar el tiempo, el enfoque, la respuesta mental sostenida, o el enfoque para lograr disminuir los síntomas. Pero de repente existen algunas otras comorbilidades que podemos no abarcar del todo con nuestro tratamiento farmacológico, y es donde probablemente este tipo de estimulación podría funcionar. Vemos a Reynard en el estudio sobre corteza prefrontal con estimulación eléctrica, donde logra demostrar la mejora de rendimiento conductual en las tareas de control adaptativo, específicamente en los cambios a demanda en procesos ejecutivos que siguen el aumento a demandas cognitivas. Esto lo voy a brincar un poquito, nada más era para la parte de conocer un poquito la parte de cómo es la fisiopatología en el trastorno por déficit de atención. Como ustedes saben, en esta hendidura sináptica, no en la comunicación entre una neurona y otra, tenemos diferentes neurotransmisores, aquí principalmente hablando de dopamina en el trastorno por déficit de atención, donde tenemos el neurotransmisor en la hendidura que va a llevar de alguna manera comunicación entre una neurona y otra, pero para que este neurotransmisor sea recibido por una neurona, entonces va a requerir de ciertos receptores que veremos a continuación. Aquí están los receptores, que podemos ver cómo se ensamblan prácticamente las partículas de dopamina, pero también tenemos estos transportadores de dopamina que van a permitir entonces que la dopamina prácticamente sea absorbida por la membrana de la neurona, en este caso, para recibir la información. Esto es lo que hace, en teoría, el tratamiento para déficit de atención, que es el bloqueo de esta reabsorción que se está haciendo de la dopamina, y por lo tanto, como consecuencia al tratamiento para déficit de atención, vamos a tener un incremento en la cantidad de dopamina entre una neurona y otra. Aquí vamos a ver cómo incrementa, y de tal manera tendremos una mejoría en la comunicación neuronal, logrando llevar a cabo una serie de enlaces que permitan un mejor proceso de comunicación, principalmente hablando de las regiones frontales, frontopolares, frontolaterales, orbitofrontales, ¿no? Que son prácticamente un área muy importante para nosotros, donde el niño va desarrollando procesos ejecutivos, y que a final de cuentas son áreas de desarrollo cerebral que se van desarrollando poco a poco y a lo largo de la vida. Esto se da mucho más rápido, por ejemplo, en niñas. Las niñas tienden a desarrollar mucho más rápido los lóbulos frontales, las áreas prefrontales, que los niños. Los niños llegan a tardar un poco más. De ahí que podemos tener cierto predominio entre la parte hiperactiva, hablando de niños, y cierto predominio entre la parte de inatención, hablando de niñas. Pero la región frontal, como lo observaron, es un área de mucho estudio en pacientes con déficit de atención. La evidencia sugiere que la actividad en los circuitos de control cognitivo se puede modular utilizando estimulación transcranial de corriente directa, como es el caso, y se ha demostrado, como les comentaba, que una sola sesión dirigida a la región frontopolar, o la región
cortical frontal lateral, perdón, en la región dorsolateral izquierda, mejora la memoria, la capacidad de planificación, el control inhibitorio y la eficiencia neuronal durante el procesamiento cognitivo, con efectos secundarios realmente mínimos. Vemos cómo en un estudio en pacientes adolescentes con déficit de atención, la estimulación sobre la región dorsolateral prefrontal izquierda, con una tarea INVAC concurrente, reveló que la estimulación activa, en comparación obviamente con placebo, condujo a una mayor activación de la red de memoria de trabajo, incluida justo en esta región prefrontal del lado izquierdo. Un segundo estudio en adolescentes encontró que 5 días de estimulación anódica sobre la misma región causa una reducción significativa de la falta de atención y la impulsividad al final del tratamiento y 7 días después de la estimulación. Entonces ya son efectos directos sobre trastorno por déficit de atención. Nosotros que hicimos acá en el hospital y que nos encontramos todavía haciendo, como comentaba el doctor Barragán, iniciamos la evaluación de pacientes con déficit de atención, principalmente del tipo combinado, que abarque síntomas de inatención, de impulsividad y de hiperactividad en una edad escolar entre 6 y 12 años, donde estuvimos realizando pruebas CPT-MOXO y el ADHD Rating Scale con el fin de conocer cómo se encontraban de manera basal y cómo vamos mejorando con el paso de las sesiones. Se proporcionaron sesiones de 1 hora diaria, 30 minutos de descanso entre cada 30 minutos, es decir, 30 minutos de estimulación, 30 de descanso, 30 minutos de estimulación, con el fin de avanzar lo más rápido que pudiéramos. Se dieron 10 días de sesiones y se repetirían las evaluaciones al final de los mismos. Esto es una prueba piloto, al final, ahorita ya llevamos más pacientes. Esta era la estructura inicial que teníamos de esta prueba, con 5 pacientes iniciales, 3 hombres, 2 mujeres, la edad comprendida como se los comentábamos. En todos los casos, con tratamiento estimulante, esto es muy importante, ya que cumplían criterios para déficit de atención y se encontraban ya recibiendo su fármaco para TDA. En muchos de los casos, y yo lo que me atrevo a poner ya como parte de los resultados iniciales, es que notamos mejoría en los datos impulsivos en cada uno de los pacientes. Lo dejaré en comentario para el doctor Barragán, para que nos pueda ya ir definiendo un poquito esta parte. ¿Qué lo notamos? ¿Qué nos refiere? Que los niños no hablan tanto como antes, no hay este proceso verborreico, no interrumpe tanto como antes, come menos y duerme mejor, ¿no? De las cosas que hemos logrado ver, y que además la percepción de los padres ha sido algo muy interesante porque nos permite conocer la mejoría no solamente en los rubros como tal de déficit de atención, sino en esta situación de comorbilidades que para nosotros es muy importante. ¿Qué beneficios específicos hemos visto en la terapia? Bueno, que el costo es bajo, relativamente bajo. Hay pocos efectos adversos. La verdad es que no hemos logrado observar algún efecto adverso. Por ahí un par de niños que al inicio de la estimulación nos reportaron algo de dolor de cabeza ya por la tarde después de que se dio la estimulación, que resolvió perfectamente bien con algo de analgésico y que no volvió a presentar dolor, no volvieron a presentar dolor de cabeza más adelante. Es segura, como vimos, es segura. Hay estudios que soportan perfectamente bien su seguridad y creo que, como lo comentó Daniel, es donde más se ha ahondado, ¿no?, en esta investigación para demostrar que la terapia pudiera ser segura. No hay problemas en la combinación con los medicamentos, eso ya lo observamos. Se puede mantener el tratamiento en el caso de pacientes con déficit de atención y después agregar este tipo de terapia de manera adyuvante como una muy buena posibilidad, además de las indicaciones que conocemos bien establecidas para la estimulación, como sería el insomnio, la ansiedad y algunos problemas ejecutivos, lo cual es maravilloso para aquellos pacientes que, además de algún fenómeno del neurodesarrollo, que déjenme decirles que es muy frecuente, ¿no?, esta asociación de problemas del sueño, de ansiedad, de irritabilidad, más el problema de déficit de atención, o más la situación con autismo, o más algunos procesos específicos del aprendizaje. Entonces, es muy importante para nosotros el manejo de estas comorbilidades. Y ahora sí, ya son comentarios. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Yo digo, esperando todas sus preguntas que tengan, les quiero decir que la experiencia interesante, a ver, estamos viendo algunas. ¿Qué es lo que hemos visto, no, en el protocolo? Principalmente hablando de trastorno por déficit de atención, como ustedes saben, hay un porcentaje de pacientes, hasta algunos han reportado 1 de cada 4, 1 de cada 3 que tienen problemas de lenguaje asociado, ¿no? Interesantemente, porque hay un involucro de las funciones ejecutivas. Entonces, algo de lo que hemos visto con una repercusión muy favorable y muy rápido, ¿no?, es la modificación de las habilidades verbales del paciente. No hemos observado una mejoría
en la articulación, en la comunicación, y eso ha sido aunado al efecto y al fenómeno que estamos viendo sobre los problemas atencionales. Probablemente, digo, junto con este grupo también hemos venido trabajando con grupos dentro del trastorno del espectro autista, y algo que hemos observado es que si bien en los pacientes con trastorno por déficit de atención, como decía Juan Carlos, ha mejorado la hiperactividad, en pacientes dentro del trastorno del espectro autista no ha pasado eso, ¿no? Ha mejorado el funcionamiento cognitivo, pero no realmente fenómenos de conducta de gran impulsividad. Y esto es muy interesante porque lo que nos estamos replanteando en el grupo es si tiene que ver con la zona, ¿no? Parte de lo que hemos hecho en el grupo, ¿no? Aquí el Hospital Infantil de México, a través de la doctora Silvia Hidalgo, con toda la conectometría, es entender si a lo mejor tenemos que ir variando los sitios donde se ponen los ánodos y los cátodos para poder establecer estimulaciones diferentes. Si tendría que ser más dinámico el fenómeno o no. ¿Por qué? Porque de manera muy interesante, por ejemplo, en el lenguaje hemos visto mejorías incluso al quinto día de haber empezado la terapia. O sea, realmente ha sido muy rápido. Y sin embargo, para otras conductas no lo hemos visto. Entonces, y en ese sentido, hemos empezado a explorar la parte de niños con puros problemas de lenguaje, ¿no? Que hemos platicado mucho y junto con Daniel y Juan Carlos hemos visto este incremento durante la pandemia de problemas que sabemos, y ha sido muy interesante como tratar de observar cómo el ambiente es un gran estimulador de los fenómenos. Estamos viendo un incremento de problemas de neurodesarrollo. Y en estos chicos la estimulación magnética, la neuroestimulación realmente ha tenido una mejoría importante. ¿Qué hemos observado también en niños con problemas de lenguaje, con problemas de autismo, incluso con problemas de trastorno por déficit de atención? Es que a diferencia de lo que puede pasar con la estimulación magnética transcraneal, donde tienes que poner el magneto y la bobina, pero tienes que estar quieto porque al final si te mueves, dejas de tener el estímulo directo. Aquí al tener el gorro y tener los electrodos y estarlo cargando el paciente, eso permite que muchos de nuestros niños que se mueven todo el tiempo puedan mantener y sostener este proceso de estimulación, lo cual se vuelve muy importante. Y que a pesar de que se muevan y estén como tal, ha funcionado bien. Algunos de los pacientes con trastornos del espectro autista, una de las situaciones es los problemas de hipersensibilidad o los trastornos de disregulación sensorial. Y eso también se ve en niños con trastorno por déficit de atención más dentro del espectro autista. Y de repente lo que hemos tenido que hacer es que hemos pedido a los padres, ¿no? Bueno, los vamos a poner, que por ejemplo venden la cabeza de sus hijos durante 3 o 4 días previos para que se acostumbren, ¿no? Para que se acostumbren a la sensación de traer algo. La verdad, algo que también, porque la estimulación se siente, ¿no? Se siente como una vibración de repente, no genera dolor, pero en estos chicos que tienen un trastorno sensorial, definitivamente puede provocar una sensación de estrés para ellos. Sobre todo al Entonces, inicio, ¿no? Al inicio, al de inicio. la estimulación. Sí, es muy interesante. Sí, luego se van acostumbrando a ella, ¿no? Algo que hemos visto nada más para abrirlo a estas sesiones es que ya nos ha tocado que sí hemos visto, probablemente el efecto secundario más frecuente que hemos visto es una zona de irritabilidad que hemos visto en la zona donde se aplica la esponja, donde la se pone la esponja. esponja. Y por la humedad, ¿no? por la humedad, y bueno, y la irritabilidad. En realidad Sí, no es que la se presión. estén quemando, ¿no? Sino es más una irritabilidad. Irritación. Y que es importante nada más hablar con los padres para que sepan que es una zona de irritación que puede llegar a generar un poco de comezón y molestia, pero básicamente. Y que es transitoria, ¿no? Que Y solo que es transitoria. Ahora, hay algunas otras preguntas que las queremos abrir con ustedes y que estamos investigando interesantemente. Vamos a ir contestando. Dice por Ahorita ahí. los contestamos, pero nomás quiero, Sí, adelante, y algo vamos. que hemos platicado en el grupo es, evidentemente, una sola sesión, que nosotros le llamamos una sesión a completar estos 15 días de tratamiento, no es una sola sesión, no es suficiente para poder modificar en algunos casos todo el proceso. Y evidentemente estamos hablando aquí de que se tendrá que mantener este proceso de forma intermitente. Lo que estamos hablando es lo que puso Juan Carlos, ¿no? En este video tan interesante sobre cómo hacer la modulación farmacológica. Estamos pensando que sucede igual con la modulación eléctrica. Ahora, ¿qué tanto tiempo se logra sostener y modular y cada cuánto tiempo tendríamos que estarlo dando, sobre todo en niños, pensando que el fenómeno en niños es mucho más rápido que en adultos? No sabemos, ¿no? Y es parte de lo que hemos venido un poco trabajando y estableciendo. Y dos es si tendríamos que ir haciendo una fase más dinámica, porque es un fenómeno bastante dinámico en cómo vamos a ir modificando
y resolviendo el tema de los electrodos y los cátodos, ¿no? Pero en general consideramos que hemos tenido una experiencia bastante agradable. En el último congreso que estuvimos Juan Carlos y yo, de la Liga Internacional contra el Trastorno por Déficit de Atención, algo de lo que llama la atención es que cada vez más papás, ¿no? Están buscando tratamientos alternativos a los farmacológicos, ¿no? Por todo lo que se viene dando y definitivamente creemos que la estimulación puede ser una muy buena alternativa terapéutica, sí comprendiendo y entendiendo y siguiendo protocolos de los cuales esperemos poder lograr dejar, ¿no? Junto con Dani, con Juan Carlos, dejar como protocolos específicos de zonas y el tiempo de tratamiento que deberíamos de llevar. Que algo que es bien importante y lo recalcó muy bien Juan Carlos varias veces y que se lee entre líneas entre las investigaciones que antes de que empezáramos a decidir cómo lo íbamos a utilizar es la parte de que sí se debe de hacer una actividad, o sea, sí hay una diferencia grande y pareciera como que el estimulador al final como que prepara el campo para que esas actividades cerebrales que deben de hacer durante la estimulación sí hacen un cambio importante. Inclusive consideramos de que el grupo de pacientes que siguió llevando su terapia como es, o sea, fuera de la estimulación, mejoraron más de los pacientes que no llevaron como adecuadamente, porque pues obviamente estábamos a media pandemia cuando estábamos haciendo No, pero eso es bien interesante. estimulación. Sí se vio un cambio, los papás dieron un Sí. cambio en los primeros 10 días de tratamiento. Ahí hay varias preguntas nada más. Nuestro objetivo inicial no era disminuir el tratamiento farmacológico, o sea, el tratamiento no es uno por otro, ¿no? Y no tenemos esa variable para medirlo y al final no es nuestro interés es ver si se podía potenciar, coadyuvar y que no tuviera efectos secundarios. Eso no lo tiene. Habrá que replantearnos esto y parte interesante de las preguntas es, esto podría ser una alternativa inicial de empezar antes de empezar tratamientos farmacológicos y ver respuesta, o también viendo estas respuestas es para aquellos pacientes que ya no quieren tomar tratamiento farmacológico, poder ofrecer una terapia alternativa que pueda sostener el efecto a lo largo del tiempo. Total. Y no se tiene evidencia, por lo menos lo que estamos viendo, de que vaya a haber un efecto a largo plazo, ¿no? Es muy interesante esto, no se sabe, apenas estamos haciendo el seguimiento, pero por lo menos efectos a inmediato plazo no los estamos viendo. Y no creemos porque no tiene la potencia como para hacer modificaciones o dañar, ¿no? Estructuras a nivel cerebral. Sí, como comentaba, la parte de seguridad sí es bien importante. Dice Georgina ahí, todos son iguales, no, Georgina. Fíjate que más que el electrodo, lo que cambia y lo que varía es la circunferencia donde entra la esponja. Ajá. Como tal, el electrodo es el mismo, ¿no? Entra en el clip, pero la esponja sí varía. Y hay gorros para pacientes más pequeños y hay gorros para pacientes más grandes. El mismo gorro te va dando la posibilidad de ir ajustando tus cátodos y ánodos dependiendo de las áreas que tú quieras estimular o inhibir. Preguntan, Dani, preguntamos la lateralidad, nos clavamos con la lateralidad en esta parte donde dicen el hemisferio dominante, ¿qué onda? ¿Sí nos interesa o no nos interesa saberlo? En realidad, en teoría, no debería de haber un cambio. La mayoría, o por lo menos la población que nosotros metimos ahorita al estudio, todos eran diestros, entonces, pero no hay hasta ahora alguna recomendación en específico que se deban de realizar cambios dependiendo de si la lateralidad va a variar. Obviamente ya habrá que plantearse, ya hablando específicamente de trastornos del lenguaje, si específicamente en esa patología habrá que hacer cambios, que era lo que platicaba el doctor Barragán, de si habría que cambiar las zonas y las áreas, pero hasta ahora los niños, por lo menos que nosotros hemos estudiado, han sido todos diestros. Sí, dice la doctora Dava, los efectos a largo plazo no han sido descritos efectos a largo plazo, y la realidad es que los efectos que son de inmediato vienen con la aplicación, como comentaba el doctor Barragán, principalmente nos reportaron una sensación primero de hormigueo, ¿no? Y que eso es una situación constante que tuvimos que manejar con los pacientes placebo por ahí, que cuando lo describamos lo diremos cómo lo hicimos, ¿no? Para que tuvieran por lo menos una percepción de esa cosquillita que da esta estimulación eléctrica. La parte de irritación en la zona, eso pasa en algunos pacientes, en otros no, pero resuelve perfectamente bien con un poquito de Cicalfate o otro tipo de cremas que nos permitan a mejorar esta condición. Y por último, un poco de dolor de cabeza, le decían un par de pacientes que la realidad es que un fenómeno bien transitorio, que se manejó bien con analgésicos y que al final de cuentas solamente fue posterior a la terapia. Sí, dentro del espectro autista, ¿no? Evidentemente la experiencia es que mejoran en habilidades lingüísticas y cognitivas
en pacientes con gran agitación y con mucho enojo, la verdad es que no lo vimos. Así es. Ahora, el hecho de que no lo hayamos visto no necesariamente quiere decir que no funcione, Habrá que sino entender nos eso, sí. tiene que tenemos que volver a entender si la aplicación, tenemos que modificarlo en la aplicación para la Qué bueno zona. que lo comentó, eso es muy importante, ¿no? Porque al final sí viene esta limitante y creo que es algo que lo hemos visto. Al final en pacientes con trastorno del espectro autista con componentes conductuales importantes o de conducta importantes, realmente no vimos mucho cambio a partir del inicio de la estimulación eléctrica. Eso significa pacientes que pueden contar con agresión o heteroagresión. Mira lo que dice Jackson, dice que él lleva una semana después del tratamiento, pero con TDS. Sí. Y por Dice por depresión, depresión, ansiedad, y está teniendo alucinaciones y situaciones, es que puede haber una activación y podría favorecer la presencia Sí, como un puede ser efecto. Jackson. Puede Digo, ser efecto ¿cuánto de tiempo lleva? una semana, pero Una sí puede semana. ser Sí, definitivamente. claro, que puede estar asociado a tu tratamiento. En el INP no lo sé, pero los estimulantes en general que toman todos son metilfenidato, que es lo que hay actualmente en el mercado. La verdad es que los padres aceptan la intervención Mucho mejor. mucho mejor, y no sé, todos los que nos dedicamos en la clínica, ¿no? La resistencia al inicio de fármacos, sobre todo en niños pequeños, porque aquí muchos niños son alrededor de los 6 años, ¿no? Incluso en lenguaje son preescolares, y la verdad es que los padres lo aceptan bastante bien porque prefieren hacerlo en lugar de empezar con un tratamiento Y ahí farmacológico. quisiera acotar, Doc, ¿no? En esa parte, fíjate que a veces, primero es un reto el aceptar para muchos papás el tratamiento farmacológico en el caso de déficit de atención, empezando por ahí. Pero dice, bueno, es un medicamento para déficit de atención que mejorará la parte impulsiva, la parte hiperactiva y mejorará el proceso atencional, con mejoría del proceso de atención un poquito más prolongada. Pero ya cuando empiezas a proponer y cuando te das cuenta de que el niño tiene otras comorbilidades, además del déficit de atención, como puede ser la parte de trastorno de sueño, como lo comentamos, pero también puede ser algún fenómeno explosivo intermitente, o bien la situación del lenguaje, o bien le vas sumando un poco más de situaciones, de repente ya cuesta mucho trabajo, ya, porque ya no nada más es el tratamiento para déficit de atención, ya empiezas a proponer otra serie de estrategias, siempre con la intervención y siempre con la terapia, que no queremos en ningún momento dejarla de mencionar, pero de repente dices, ¿sabes qué? Es que no duerme bien, y de repente le dices, bueno, es que la higiene de sueño, pero ya aplicaste de higiene de sueño y tampoco funcionó, y de repente dices, es que no le quiero dar otro medicamento, porque ya le mandaste el medicamento para déficit de atención, o tengo fenómenos de mucha irritabilidad o de mucha explosividad, y de repente tú dices, ¿sabes qué? A lo mejor es necesario que utilicemos otro medicamento, pero te dicen, no, ya tengo el de déficit de atención, ya no me pongas un segundo medicamento, no habrá otra manera de ayudarlo, no habrá otra manera de apoyarlo, Sí, que y aquí creo que es donde puede hemos visto, funcionar ¿no? muy bien, ¿no? Nosotros, la edad, aquí la edad era escolares. Sin embargo, ¿no? Un poco ampliando la muestra que estamos teniendo, y más o menos tenemos ya más de 50 niños en diferentes tipos de patologías del desarrollo estudiados, ¿no? Que estamos analizando cada uno. La verdad es que el uso en preescolares ha sido bastante seguro y bastante claro, ¿no? Entonces tenemos que acabar de completar la muestra, y acabar de ver que todo está bien, pero la verdad es que nos ha ido bastante bien. Que al Y final, aquí, perdón, y aquí lo adelante. importante es eso, ¿no? O sea, al principio es establecer, ¿no? Puede ser una alternativa para trastorno por déficit de atención, sí. Puede ser como una terapia coadyuvante aunada a los fármacos, sí. Y puede ser de la misma manera en este momento coadyuvante para pacientes dentro del espectro autista. Yo creo que sí se puede plantear como eso. No estamos recomendando quitar los medicamentos, no Claro. es en lugar de, eso es muy importante, sino es, ahorita estamos todavía trabajando en el coadyuvante, y luego sobre eso No, funcionar bien. dice Gabriela, no, no, en TICS no, la verdad es que no hemos En TIC manejado no hemos TICS, nos manejado enfocamos mucho más en esta parte del de neurodesarrollo. ¿Y qué le iba a decir? Y la otra es, sí, totalmente, creo que al final, lo que comentábamos ahorita, ¿no? En esta parte de utilizarlo como parte del proceso de terapia de cada uno de los pequeños, creo que es como mejor lo vemos en ese proceso de Sí. adaptación. No, aquí nomás para decirte, y para TICS, lo que se ha usado mucho es la estimulación magnética transcraneal, porque tiene mucho más potencia, tiene mucho más profundidad. Aquí estamos hablando de un tratamiento que por su potencia está tocando la corteza cerebral, pero probablemente no llegue a situaciones más profundas, que ahí sí necesitas una mayor potencia como el estimulador magnético transcraneal, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Ah, y la otra que le iba a comentar, Doc, es al final,
creo que es muy importante el entender que donde sí le pondría una serie de palomitas al tratamiento con estimulación eléctrica, y sí quiero ser claro y enfático, es en esos procesos de ansiedad. Creo que al final de cuentas, tomando en cuenta, perdón por la repetida. La redundancia. Exacto. Al final sí creo que el trasfondo de ansiedad es en gran medida una de las comorbilidades más importantes en nuestros pacientes con trastornos de neurodesarrollo. Entonces creo que ahí es donde podría tener y tiene muy buena cabida la estimulación eléctrica, disminuyendo los fenómenos de ansiedad que permiten... Y la cefalea, ¿no? Y dolores de cabeza También secundarios al fenómeno, la verdad es que generan, y nos ha ido muy bien en cefaleas concomitantes con todas estas situaciones por ansiedad. Así es. Sí, fue una sorpresa que realmente tuvimos, porque al final nosotros nos enfocamos inicialmente a buscar solo los síntomas y nos dimos cuenta de que muchas de las mejorías, o sea, los síntomas pivotes del TDA, pero empezamos a notar este fenómeno, ¿no? Que al final todo lo periférico, el trastorno del sueño, la ansiedad, etcétera, etcétera, estaba notándose mejorías que nosotros inicialmente no nos esperábamos porque no estaban descritas, pero probablemente es porque no han sido medidas, ¿no? Exacto. Perfecto. Entonces, bueno, estamos esperando, ¿no? Poder compartirles ya con el cierre todos los datos finales, pero decirles que como grupo hemos visto una mejoría, creemos que es una muy buena alternativa terapéutica en este momento coadyuvante, y les digo, por lo menos en TDA, probablemente eso lo ha venido trabajando mucho el grupo de Unitaides, ¿no? Donde está el doctor David Cogill y está Sonuga Barclay, donde han venido trabajando fuertemente sobre estas alternativas, sobre todo en fenómenos de inatención. Pues agradecemos muchísimo, ¿no? La invitación, ¿no? De poder participar y estar con ustedes aquí, al grupo, sobre todo a Jennifer, y bueno, pues estamos aquí para seguirnos manteniendo en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, doctor. A usted, doctor Barragán, doctor Juan Carlos y doctor Daniel Eduardo, muchas gracias por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Y de nueva forma, les vuelvo a reiterar a todos, nosotros somos HF Neuroscience. Cualquier duda o pregunta que tengan para los doctores, nos pueden escribir en el chat. Y bueno, por último, nos dan las últimas preguntas en relación ¿qué han observado en psicomotricidad? Fíjate que la psicomotricidad no es una variable que estemos midiendo en el estudio, entonces, a pesar de que pudiéramos darte algunos comentarios de que pudiera notarse mejor principalmente la coordinación motriz en procesos de dispraxia del desarrollo, nada más como de manera general, no me atrevería a dar una situación puntual porque no es algo que hayamos medido en este momento. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctores, por su experiencia. Y les recuerdo que pueden ver nuestra página de internet en HFB Neuroscience. Health for Better. Muchas gracias, doctores, por todo. Y bueno, les dejamos los datos en el chat. Gracias a todos y gracias por participar. Doctores, muchas gracias, muy amables.